Propicias noches, Cacaricuétanos. Nuestra amiga Anne Kwan nos ha pedido, y por supuesto se lo vamos a dedicar, una crítica sobre Viridiana, película de Luis Buñuel rodada en España en 1961. En nuestra opinión, una acertadísima elección, pues es una obra muy representativa en la filmografía de su director. Buñuel, convencido miembro del movimiento surrealista, realizaría una interesante trilogía sobre novelas del realista Benito Pérez Galdós, Nazarín, Viridiana, la novela se tituló Alma y Tristana. Pero en su genio surrealista solo tomaría estos textos como base. Por ejemplo, en Viridiana añadiría una fantasía juvenil en la que el director drogaría a la reina de España, la guapa Victoria Eugenia de Battenberg, para poseerla cuando ésta estuviera narcotizada. Además, la figura de don Jaime recuerda mucho a don Leonardo, el padre de Luis Buñuel, que era 28 años mayor que su madre. La película está plagada de la simbología típica de este director, por ejemplo, cuando la niña quema la corona de espinas, lo que sugiere el paso de la protagonista de la vida espiritual a la carnal. La película, que ganaría la Palma de Oro en el Festival de Cannes, es pues un relato sobre el despertar sexual de la novicia Viridiana, primero forzado y luego aceptado. Describe sin pudor las pulsiones sexuales de don Jaime, los mendigos y Jorge, pero es también una crítica del egoísmo, la ingratitud y la caridad cristiana mal entendida. Vamos con la sinopsis. Viridiana, a punto de tomar los hábitos, visita durante unos días a su tío, don Jaime. Este, abrumado por un irrefrenable deseo sexual, droga a Viridiana, y aunque, la censura no lo permitió y el recato típico de Buñuel respecto a las escenas sexuales le frenó un poco, la viola mientras duerme. Yo creo que estas imágenes reflejan una violación real, pero eso ya es discutible. En cualquier caso, y abrumado por la culpa, don Jaime va a ahorcarse. Tened en cuenta que el suicidio por ahorcamiento, especialmente en el medio rural español, era considerado entonces un síntoma de arrepentimiento. La finca quedaba repartida entonces entre Viridiana y Jorge, hijo natural de don Jaime, que aparece ahora en escena, presentándose con una amante, Lucía. Inmediatamente Jorge se sentirá atraído por su fría y distante prima, solo interesada en labores de caridad cristiana. Tras una fiesta en que los mendigos recogidos por Viridiana destrozan la casa, atacan a Jorge y de nuevo pienso que la violan, aunque no nos muestren de nuevo las imágenes, Viridiana va a aceptar su condición de mujer carnal y se va a entregar a su primo. Por cierto, que el primer final que había pensado recuerda infinitamente a las escenas de King Novak en Vértigo, de Hitchcock. La película se estrenaría en España, pero un artículo alertando de su peligrosidad en el Observatore Romano, diario oficial del Vaticano entonces, hizo que se prohibiera en Italia y en España, en donde no se volvió a estrenar hasta 1977. Curioso por la prohibición, Franco pidió una copia que conservaría, pues la película le gustó mucho, aunque claro, no se atrevió a desautorizar a la poderosa censura clerical de la época. En sus memorias, tituladas El último suspiro, nos relata su sufrimiento por las críticas que los exiliados en México le hicieron por venir a rodar a España, aunque la idea fue del productor Gustavo Alatriste, que también era el marido de la protagonista Silvia Pinal. La cinta es una de las mejores películas de la historia del cine español y por tanto de obligado visionado, aunque yo os aconsejo que la veáis dos veces. Una primera en la que simplemente disfrutemos de la historia y una segunda en la que podemos estarnos fijando en todas las imágenes simbólicas que nos ofrece el bueno de don Luis. Os voy a citar dos a modo de ejemplo. Don Jaime utiliza la cuerda de la comba de la niña, que por cierto es Teresita Raval, para ahorcarse. O, por ejemplo, al principio de la película, la enorme simbología sexual de Viridiana iniciándose en el ordenamiento de las vacas. Es que es brutal. Fijaros qué buena conversación de sobremesa luego ir comparando lo que hemos visto cada uno. El director Luis Buñuel Portolés nació en 1900 en Teruel y fallecería en 1983 en Ciudad de México. Se le puede considerar uno de los más influyentes directores del siglo XX. Ganador de un Oscar por El discreto encanto de la burguesía en 1972, fue educado en el Colegio de los Jesuitas de Zaragoza, lo que a pesar de su declarado ateísmo le dejó, según su propia confesión, una cierta obsesión íntima por la sexualidad, algo que queda muy patente en sus películas. En su juventud convivió y se hizo muy amigote de juergas y de todo con Salvador Dalí, Federico García Lorca y Rafael Alberti.
pues estudió en la residencia de estudiantes, famosa por ser germen de la generación del 27. Posteriormente, ya en París, comenzaría su andadura teatral con el montaje del retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Y allí se presentó un buen día en el rodaje de una película de Jean Epstein, ofreciéndose para trabajar en lo que fuera. Las tres luces de Fritz Lang fue la película que tuvo la culpa. Buñuel se había enamorado del cine, eso sí, siempre surrealista. En 1929, y con 25.000 pesetas que había prestado la madre del propio Buñuel, se estrenó Un perro andaluz, con guión de Buñuel y de Dalí. Esta película conseguiría un éxito monumental en París entre la gente de vanguardia. En 1930 repetiría éxito con La Edad de Oro, también con guión coescrito por Dalí. Posteriormente pasaría una época en Hollywood, luego se iría a trabajar en el MoMA de Nueva York, de donde sería despedido por comunista, por cierto, exilio en México, Francia y México otra vez. Pero bueno, películas de él para destacar: Los Olvidados, de 1950, Robinson Crusoe, de 1954, Nazarín, del 58, una que a mí me encanta, que es El Ángel Exterminador, de 1962, Bordel de Jour, del 67, Tristana, en el 70, o Ese oscuro objeto del deseo, en 1977. Buñuel fue un director atípico, con un estilo muy propio, muy vanguardista, que en una primera etapa filmaba muy compulsivamente, pero que posteriormente se convirtió en una etapa de madurez especialmente destacable en la dirección de actores. Siempre estuvo muy preocupado por los temas sociales, extraordinariamente crítico con las actitudes burguesas y eclesiásticas, y además era un inconformista porque él incluso no quedaba nunca contento con lo que había filmado. En cuanto a los protagonistas, y ya nos queda muy poco tiempo, bueno, pues la magnífica dirección de actores que hemos señalado en esta película empieza a marcar una cierta madurez de Buñuel como director. Y esto, por ejemplo, lo notamos especialmente en el trabajo de Silvia Pinal y en la extraordinaria evolución de su personaje. Le añadimos unos extraordinarios secundarios: Margarita Lozano como Ramona, Lola Gaos como Enedina, María Isbert, José Calvo, Joaquín Roa o el leproso, que además era un vagabundo real. Aparte, hemos dejado a Fernando Rey y Paco Rabanne, dos enormes actores que entienden perfectamente sus roles. Fernando Rey está perfecto en su personaje bondadoso, aunque débil ante sus pulsiones, torturado, cobarde al fin. Bueno, ¿qué os vamos a decir de uno de los mejores actores de la historia del cine patrio? Y otro no menos maravilloso actor es Paco Rabanne, que nos va a mostrar un personaje duro, dominante, que conoce bien que va a triunfar al fin. Y eso, que vamos llegando al fin. Únicamente se le escapó una cosa a don Luis. Qué pena que estos dos actores no hayan compartido plano. ¿Os imagináis qué escenas se podrían haber montado entre padre e hijo? Otro tema de conversación para la sobremesa. Bueno, larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene. Y después de tanto trabajo, yo voy a tomarme un burgo.